Con 5 minutos. Carabineros de Chile confirmó el fallecimiento del sargento segundo Javier Figueroa, quien permanecía en riesgo vital tras haber recibido un disparo la semana pasada durante un procedimiento policial en Puerto Varas. Por su parte, el presidente José Antonio Kast lamentó lo ocurrido y aseguró que buscarán incansablemente a los responsables. El gobierno solicitó la renuncia al superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, sumándose a las salidas recientes de Camila Rubio de la Junaed y Loreto Orellana de la Superintendencia de Educación. Esto responde a una evaluación de jefaturas realizada por la nueva administración. La Fiscalía Oriente decidió cerrar la investigación contra el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y no perseverar en la causa vinculada a la contratación de coachings. Esto ya que no se reunieron los antecedentes necesarios para imputar delitos contra la autoridad. Este viernes comienza a sesionar el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, organismo instruido por el presidente José Antonio Kast para hacer una revisión total del Estado y que fue uno de sus principales ejes de campaña. Y en materia internacional, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron las represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo y dijeron que están dispuestos a contribuir para la seguridad en el estrecho de Hormuz, cerrado de facto por Teherán. Juanma. ¿Me ayuda a revisar bien el pronóstico del tiempo del fin de semana en la página de la Dirección Meteorológica, mi querida Anto? Porque yo creo que puede que me haya equivocado. Sí. Mira. Hoy tenemos máxima de 18 con posibles precipitaciones. Mañana habría una máxima de 24 grados y el domingo máxima de 20. No estabas bien. Ah, muy bien. Con nubosidad parcial, nublado. Perfecto. Eso. ¿Te gusta la lluvia? Sí, me gusta. Y que se limpie el aire, el ambiente. Me gusta. ¿Sabes que ese es un buen punto? No lo habíamos comentado. Y aparte que sí, eso y una excusa perfecta para quedarse acostada en la casa, viendo series, comer algo rico. Siempre es buena excusa para eso. A Anto le gusta echarse en la cama. Sí. Ya, te dejo. Ya, gracias, Anto. Oye, ahí, Marito, te mandé las canciones que van a seguir para adelante. Y antes de ir a nuestro análisis editorial, solamente ya poniéndonos serio, una línea, ¿no? Respecto de la muerte del carabinero 8 días después, ¿no? Agonizando el carabinero que recibió este disparo en la cabeza, el sargento segundo Javier Figueroa, 15 años de servicio en la institución, casado con una funcionaria carabinero, deja un hijo de 7 años, tenía a la sociedad en vilo, ¿no? Cada vez que muere un carabinero se muere una parte de Chile. Una frase del presidente José Antonio Kast lamentando el deceso de este uniformado que fue baleado horas antes del cambio de mando, un hecho, por cierto, que no puede dejar indiferente a nadie, por supuesto que a nadie, y que debe generar también un debate más profundo sobre, además, la cantidad de armas que están dando vuelta en las calles, porque este era, se supone, un procedimiento muy, muy de baja peligrosidad, personas que estaban tomando la vía pública y sin embargo sacan un arma y le disparan a carabineros cuando van a ser controlados. Aquí la pregunta es si esto fue un hecho deliberado, si fue así, aún más grave, pero si no, de todas formas tiene un componente de gravedad, que significa que aquí cualquier persona puede andar con un arma en la cabeza, en la calle, y que considera además que es de total impunidad utilizarla. Un hecho, por supuesto, de gravedad que vamos a ir mirando cómo evoluciona, porque hasta ahora no hay ningún detenido. 7:09. Hablemos de hechos de gravedad, hablemos de control de los gastos del Estado, hablemos de la preocupación que representa la situación financiera fiscal y hablemos de la responsabilidad que todos los ciudadanos, moros y cristianos, públicos y anónimos, tenemos respecto del manejo de las cuentas públicas. Vamos a partir con una controversia que la verdad pareciera escalar cada vez más, luego de que ayer la radio Bío Bío confirmara los detalles de un informe reservado de Contraloría que daba cuenta de la comunicación de un asesor de la entonces ministra de Salud, Jimena Aguilera, con autoridades del hospital donde iba a ser internada la madre de la secretaria de Estado para realizarle una cirugía que era relevante, de características más bien urgentes, ¿no? Y que luego de esas comunicaciones se le interna y 10 horas más tarde recibe la atención quirúrgica, mientras personas con necesidades equivalentes tuvieron que esperar más de 100 horas promedio. Hay 11 personas que tuvieron que esperar más de 100 horas para recibir una atención más o menos equivalente. Esta cirugía express
a la mamá de Jimena Aguilera, ha llevado a parlamentarios de derecha a evaluar el envío de los antecedentes al Ministerio Público y no descartan una acusación constitucional, cosa que es posible todavía para ministros que dejaron el cargo, porque hay una ventana de varios meses para poder presentar esa acusación constitucional. Más allá, por supuesto, de lo que implica la respuesta que vayamos a tener en términos de la investigación propiamente tal, de la Contraloría, una eventual investigación del Ministerio Público, y si evoluciona o avanza esa acusación constitucional, aquí el hecho es de profunda gravedad, porque si se confirma, y por supuesto que siempre se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero si se confirma la sospecha de que aquí operó un tráfico de influencias para poder conseguir una atención más rápida, solo porque era la madre de la ministra de Salud, estamos frente a un hecho de la máxima gravedad. No podemos tener dos velocidades en un sistema que está colapsado. Y que la otra velocidad, la rápida, sea porque alguien movió los hilos para poder conseguir una atención más oportuna, simplemente porque está mejor conectado. Es tremendamente grave. Aquí también hay un problema de la utilización de los recursos públicos. No digo que hay que sacarle los patines, como fue la famosa frase de Nicolás Eizaguirre, y que todos tengan que esperar 100 horas. Ojalá que nadie tenga que esperar 100 horas y todos puedan ser atendidos en un tiempo razonable, y ya 10 horas pareciera ser incluso harto tiempo. Pero lo que no nos puede pasar es que algunos los atiendan más rápido solo porque estaban mejor conectados. Por eso es que la investigación de la Contraloría y todos los antecedentes que se pongan sobre la mesa, el Ministerio de Salud actual está revisando los datos que puedan estar dentro del Ministerio para poder contribuir también a esclarecer este episodio. Van a ser no necesariamente clave, sino que esenciales para despejar una duda que puede encender una mecha de indignación social. O sea, hay un tema que afecta a la gente, ya sabemos, el de la delincuencia y el del bolsillo siempre nos van a pegar, pero si hay un tema que afecta la fibra más sensible, esto es como cuando el dentista te toca justo el nervio que está infectado y uno salta de la silla. Si hay una fibra sensible, es precisamente el de la salud, porque se sufre físicamente y se sufre emocionalmente para quienes rodean a la persona enferma, que ve cómo se demoran en atenderlo. Entonces, encontrarnos con una realidad que definiría, y lo pongo en condicional porque insisto, en la justicia la que tiene que determinarlo, no los medios de comunicación, pero si efectivamente se llegase a comprobar lo que pareciera ser un tráfico de influencia, es decir, haber generado un movimiento presionando o al menos advirtiendo que quien va a ser internado no es cualquier persona, sino que la mamá de la ministra de Salud, la que dirige toda la orquesta, es extremadamente grave, porque puede encender la mecha de una indignación social de personas que no tienen ninguna posibilidad de poder avanzar más rápido en la fila. Ya que hablamos de la utilización de recursos públicos, esta semana nos hemos tenido que volver a familiarizar con dos siglas: CAE y MEPCO, Crédito con Aval del Estado, y el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Ambas están cruzadas básicamente por lo mismo. El gobierno ha dicho, no hay plata, denunció que dejaron menos de 50 millones de dólares en caja al término del balance de diciembre, y que hay que ordenar las finanzas públicas y que no se puede seguir financiando el MEPCO de la manera en que lo estamos haciendo. Es un desangre, 200 millones de dólares a la semana. Esto, por supuesto, que tiene una consecuencia social de la que ya vamos a hablar. Y al mismo tiempo también ordenar el CAE, porque hay que privilegiar el correcto uso de los recursos. Parece que se acabó la fiesta del Estado como cajero automático permanente, o al menos alguien finalmente decidió apagar la música, prender las luces y pasar la cuenta, poner la cuenta arriba de la mesa. Y dice, ay, ¿quién va a pagar esto? Ya, ok. Eso es lo que estamos viendo esta semana con la instalación en el debate de estas dos siglas. Y la razón por la que el Ejecutivo decidió poner en la primera línea ambas siglas es brutalmente simple. El gobierno está buscando, a través de ellas, evitar el desangre definitivo del Estado. Precisamente es un problema. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dice que hay que cerrar la llave de los abusos y los subsidios ciegos. Con el CAE, el gobierno instruyó a la Tesorería General de la República a empezar las acciones de cobro, incluyendo embargo, contra las personas que tienen mayores ingresos y que no están pagando. Esto también es muy indignante. Ya vamos a mirar lo que está pasando con el MEPCO, porque aquí la moneda está preparando una intervención urgente para frenar esta hemorragia de recursos, que sin embargo no necesariamente es un desangre por el abuso del ciudadano, sino que por la forma en que opera el mecanismo. Respecto del CAE, hay que decir que durante años, y muy especialmente alentado por la promesa, al final por cierto incumplida del gobierno anterior, de condonar la deuda universalmente y crear un nuevo fondo para la educación superior, miles de profesionales simplemente dejaron de pagar, porque el incentivo
a mi juicio perverso, de ¿para qué voy a pagar si mañana me lo van a perdonar?, hizo que la cartera impaga se disparara de manera grotesca. Anoche miraba las cifras de Hacienda. El 2018 la morosidad era de 500.000 millones de pesos. Hoy 4 billones de pesos, con B larga, es decir, aumentó 8 veces. Y lo indignante no es el deudor, que, no sé, perdió la pega y no pudo seguir pagando, que no logra llegar a fin de mes. Lo que es verdaderamente escandaloso es que los cruzos de datos detectan a 1.800 personas morosas del CAE que tienen sueldo por sobre los 5 millones de pesos mensuales y no están pagando el crédito con aval del Estado. Ese grupo de privilegiados le debe al fisco 20 millones de dólares. Y si uno amplía el radar a los deudores que ganan más de 1,5 millones de pesos mensuales, la deuda alcanza a los 800 millones de dólares. O sea, claro, el derecho social es el CAE, pero como decía ayer el ministro de Hacienda, no es un derecho social no pagar el crédito propiamente tal. Pero la cultura de la trampa no se detiene solamente en no pagar el crédito. También infectó, digámoslo así, a lo que en algún momento fue como la joya de la corona de las políticas sociales, la gratuidad universitaria. Hoy día somos testigos de cómo se han creado mecanismos para obtener la gratuidad de forma absolutamente inescrupulosa. Las redes sociales, los foros de internet, están plagados de tutoriales sobre cómo mentir para obtener la gratuidad. Hay un muy buen reportaje publicado anoche también en el sitio exante.cl. Y en los consejos van desde anda a vivirte con tu abuela, a salte de la ISAPRE, declarar el cese de convivencia de los padres, incluso floreció un mercado negro donde por montos entre las 50 y las 80 lucas, supuestos asesores te enseñan a falsear el formulario único de acreditación socioeconómica, el famoso FUAS. Y el resultado de este fraude social es que hay miles de jóvenes de clase media, alta y alta, que están estudiando gratis con los impuestos de todo. Hay un estudio del CEP que reveló una cifra que de verdad nos debería dar vergüenza. Un 23,3% de los estudiantes que recibieron gratuidad en 2022 pertenecen a los deciles 7 al 10, es decir, a los sectores de mayor ingreso del país, quedando totalmente fuera del grupo objetivo real. Yo no digo que si la discusión va a ser gratuidad universal, sea universal para todos, pero no era como estaba operando. Y hay personas que no les correspondía obtener la gratuidad y que se las ingeniaron para obtener la gratuidad trampeando al sistema. Esta falsificación masiva de datos y además la sobreestimación de hogares unipersonales, o sea, que no son hogares unipersonales, simulan vivir solos para, digamos, incrementar sus gastos ante la autoridad y por lo tanto no pagar el crédito, le está costando al Estado, o sea, casi 370.000 millones de pesos. Es plata que se le quita a quienes realmente la necesitan para financiar la viveza de los que de verdad sí pueden pagar. Y si el panorama interno es desolador por el lado de la educación, claro, el frente externo nos golpea por otro lado, porque tenemos lo que está pasando con la energía, ¿no? Estamos atravesando un momento extremadamente delicado debido al precio internacional del petróleo, impulsado por la guerra en Irán. El polvorín geopolítico en Medio Oriente está provocando que se cierre el estrecho de Hormuz, que suba el petróleo, el barril está, digamos, rozando los $120 por barril, y para un país como Chile, que es un importador neto, que depende casi en su totalidad del petróleo extranjero para moverse, para funcionar, esto es un misil directo a la línea de flotación de nuestra economía. Aquí entra a jugar, no a operar el MEPCO, el mecanismo que amortigua el alza, para que no veamos un salto de 100 pesos por litro de un día para otro, pero esa magia financiera no es gratis, en realidad no es magia, es un mecanismo nomás. Y para mantener los precios artificialmente estables ante el actual shock externo, el Estado está gastando hoy día cerca de 200 millones de dólares a la semana, por lo menos cifras puestas arriba de la mesa por el ministro de Hacienda y nadie ha salido a desmentirla. Y para ponerlo en una perspectiva, que creo yo un poquito aterradora, ¿no? Decía el mismo ministro que con esos mismos 200 millones de dólares se podrían resolver absolutamente todas las listas de espera de oncología en Chile en un plazo de 90 días. Y en el lapso de un año podríamos estar avanzando mucho en la lista de espera. A propósito del tema inicial con el que comenzó este editorial. Que alguien se salte la fila, aparentemente, para ser atendido más rápido porque tiene un mejor contacto. Precisamente porque es la madre de la ministra de Salud, que es la denuncia que está puesta sobre la mesa. Este tema, por supuesto, que no le gusta a la gente. Y tampoco le gusta a la gente, y aquí es donde nos tenemos que poner de acuerdo, que le digan que le van a quitar el CAE o que le van a subir la benzina. La encuesta CADEM lo refleja con bastante claridad, lo publicó en el día de ayer, la encuesta CADEM, y que da cuenta precisamente de que la gente no quiere que le suban la benzina. 54% rechaza la idea también de que le limiten la gratuidad universitaria, pero alguien tiene que pagar la cuenta. Y la manera de ordenar la finanza es que, bueno,
seamos responsables con la utilización de los recursos públicos. Si tenemos gente que está abusando del sistema y le está robando al Estado, obteniendo créditos que no le corresponden, y si tenemos gente que está presentando licencias médicas fraudulentas, y si tenemos gente que se salta el pago del Transantiago y que termina financiándolo por el Estado, después no nos quejemos. O sea, uno puede exigir derechos, pero debe partir por sus deberes, y uno esencial es cumplir con la ley y pagar las cuentas. Porque si no pagamos las cuentas como corresponde, al final, cuando llega el momento del sinceramiento, que pareciera ser lo que estamos viviendo por estas horas, la cuenta, nos gusta o no, la vamos a terminar pagando de la peor manera. Esto, por supuesto que es tocar una fibra sensible, porque en términos sociales a la gente también le puede generar una cierta indignación. Fueron 30 pesos, porque no fueron los 30 años, fueron 30 pesos los que provocaron para algunos el estallido social. Aquí podríamos estar hablando de más plata, si es que se sincera la realidad económica chilena. Bueno, partamos por casa, partamos por denunciar al que está abusando del sistema, ya sea una ministra o ya sea un estudiante, ya sea un ciudadano común y corriente o alguien que gana más de 5 millones de pesos y que decide no pagar el CAE, ya sea alguien que presenta una licencia médica fraudulenta o que decide simplemente saltarse el torniquete y no pagar el transporte público, porque al final la cuenta la pagan, como dice el refrán, justo por pecadores. 7:22. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Toma. Tenía el hombre un poco de mal genio. Dime que no es buena esta canción. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. Qué gran canción, qué gran voz la de Salo Reyes. La escuchamos porque hoy es el Día Mundial del Gorrión y él era el gorrión de Conchalí. Así es que recordando a nuestro gorrión, nos vamos a ir a la pausa comercial saludando a nuestros auspiciadores. En Collahuasi desafían el presente para contribuir a una sociedad mejor. Con la robotización de procesos, el uso de analítica avanzada y proyectos como la red de Trolley Assist para camiones mineros, continúan desarrollando una minería moderna, sostenible y con visión de futuro. Conoce más sobre sus iniciativas en collahuasi.cl. Collahuasi, son mucho más que cobre. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP. Si se trata de tus ahorros y tu futuro, tus decisiones y tu AFP son clave. Por eso elige Cuprum, por más de 44 años, sinónimo de excelencia, liderazgo y resultados. Y porque Entel está con sus clientes en todas, se unió a Latam Paz para seguir conectando a todo Chile. Prepárate para obtener grandes beneficios que te harán volar. Entel y Latam Paz, una gran alianza que llegó para sorprenderte. Entel, en todas. La pausa con el gorrión de Conchalí. Volvemos. ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. Bienvenidos al podcast 30 años Enea Ciudad Aeropuerto. Hablaremos de un modelo de desarrollo integral, exitoso por 30 años y que hoy es la primera ciudad aeropuerto de Chile y la región. Con 376 empresas y más de 35.000 personas que trabajan y viven aquí. Con bancos, farmacias, supermercados y comercio, Enea es una verdadera ciudad. Y además de canchas, ciclovías y más de 130 hectáreas de áreas verdes que elevan la calidad de vida. Enea Ciudad Aeropuerto. Pioneros ayer, referentes hoy, protagonistas del futuro. Conoce nuestros proyectos en enea.cl. En Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Principal, como Asset Manager Global, sabemos que invertir significa adoptar un enfoque activo. Por eso integramos una perspectiva global combinada con profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos, donde operamos hace más de 30 años, con un claro foco en nuestros clientes. Principal Asset Manager Global en Latinoamérica. Conoce más en principal.cl.
Atento Torre, solicitamos confirmación de aterrizaje. Confirmado para aterrizar. Bienvenido a Entel. Porque estamos con nuestros clientes en todas. En Entel nos unimos a LATAM Pass para seguir conectando todo Chile. Prepárate para obtener grandes beneficios que te harán volar. Entel y LATAM Pass, una gran alianza que llegó para sorprenderte. Entel, en todas. Uf, Cata, que lata llegar al depa y toda esta ropa para lavar. Más encima que en invierno ni se seca. Sí, Maca, pero no te preocupes, que ya avisaron que abrirán una lavandería autoservicio en el primer piso. ¿En serio? ¡Qué bueno, por fin! Sí, una lavandería Prontomatic Filete. Además pagas con una app. Más cómodo imposible. Ay, ojalá que la inauguren pronto. Somos Prontomatic y tenemos la solución de lavandería para tu edificio. Conócenos en prontomatic.cl. Prontomatic, queremos verte bien. En Collahuasi, desafiamos el presente para que el futuro de Tarapacá cobre vida. Hace más de 12 años, a través de alianzas público-privadas, impulsamos la educación técnico-profesional de miles de jóvenes de la región. Tanto en Pica como en Alto Hospicio, nos esforzamos a diario por formar a los futuros talentos que la minería nacional necesita. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre. ¿Su proveedor de facturación electrónica desaparece cuando el sistema se cae? En grandes empresas eso no es un detalle, es un riesgo financiero. Con Factura X, obtenga alta disponibilidad, soporte humano real y seguridad antifraude que protege su operación. Nos integramos a su ERP sin fricciones y garantizamos continuidad operacional, estabilidad, control y respaldo cuando más lo necesita. Conózcanos en factura-x.com. Dicen que la juventud es para equivocarse, pero yo aprendí que es mejor tomar buenas decisiones desde el principio. Con AFP Cuprum, tu futuro comienza hoy, por confianza, respaldo y trayectoria. Cuprum, lejos la mejor AFP. En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa. Hola, bienvenida. Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden. Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl. Cuando tienes cero interés en marzo, se nota, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Cero interés en tu patente, cero interés en tus compras online, cero interés en todo lo que necesites este mes. Además, usando tus tarjetas de crédito, también participas diariamente en el sorteo de 500,000 pesos. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. El CAE es del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Bienvenidos al podcast 30 años Enea Ciudad Aeropuerto. Hoy hablaremos de un tema clave para los negocios, la seguridad. Y este es un pilar fundamental, porque Enea es una zona controlada que cuenta con un moderno centro integrado de operaciones, con más de 200 cámaras inteligentes y con reconocimiento facial. Además, pórticos de lectura de patentes, móviles, fono denuncia y coordinación directa con PDI y carabineros. O sea, la seguridad es máxima prioridad las 24 horas del día. Enea Ciudad Aeropuerto, pioneros ayer, referentes hoy, protagonistas del futuro. Conoce nuestros proyectos en enea.cl. Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1.
7:30 de la mañana, feliz día de la felicidad, Ignacio de la Maza, ¿qué tal? Muy feliz, Juan Manuel Astorga, ¿cómo estás tú? Muy bien también. Me alegra. Oiga, ¿de qué vamos a hablar en este bloque? Oye, hay un tema que está dando vuelta desde hace un par de días, lo comentamos un poquito ayer en el ¿Qué hay de nuevo?, pero creo que vale la pena profundizarlo. Y es un tema que es medio complicado. Hace algunos días se planteó, y como si fuese la gran innovación tecnológica, que lo es, por lo demás, que el actor Val Kilmer, quien falleció hace un año, falleció el 1 de abril del año 2025, el legendario actor detrás de películas como Batman Eternamente, como El Santo, como Top Gun y tantas otras películas. Top Secret, qué buena. Que de hecho creo que es su primer protagónico, además. O sea, Top Secret es una gran película. ¿Cómo se llamaba humor. el protagonista de Top Secret? Es que me voy a acordar. ¿No han visto Top Secret? Es que de verdad es una gran película de humor absurdo que tiene mucho como de dónde está el piloto. Es muy graciosa. Oye, y además te sacaste un clásico de culto, Sí, Juan Manuel Astorga. es una de mis películas favoritas de humor. Oye, muy bien. Año 1984, Top Secret. Y el protagonista se llama Nick Rivers. Nick Rivers, No, muy buena película. Es que lo hace todo Val Kilmer. Hay una escena que es gloriosa, una gran escena del cine, que debe durar como, no sé, 2 minutos y medio, 3 minutos, pero que actúan todo al revés. Sí. Lo hacen todo al revés y después lo ponen en la película, digamos, al revés. Y es como que, claro, como que tú eras actual derecho, pero todo lo actuaron así al revés. Es notable esa escena. No, qué locura. Y canta, baila. Sí, efectivamente. O sea, hace comedia, hacer comedia es muy complejo. Además, y no solo es comedia, sino que es esta comedia tan bizarra, es la palabra. Muy buena película. Te sacaste un clásico de culto, me sorprendiste, Juan Manuel Astorga, como siempre. Oye, Val Kilmer vuelve a la pantalla y ustedes me dirán, pero si está demasiado muerto como para volver a la pantalla, y eso es técnicamente cierto, pero Variety anunció recientemente que va a haber una nueva película que se llama As Deep as the Grave, así como tan profundo como la tumba, en donde Val Kilmer va a ser resucitado con inteligencia artificial generativa. De hecho, se publicó una imagen en donde aparece lo que parece ser un viejo Val Kilmer, como el rol que va a hacer en esta película, que tiene que ver con el sur de los Estados Unidos, la herencia de los nativos americanos. Es una especie de western, básicamente. Y Variety anunciaba que tanto el director como la hija de Val Kilmer anunciaban que Val Kilmer siempre fue un tipo extremadamente interesado en las nuevas tecnologías y que él había firmado para ser parte de esta película hace casi 10 años ya. Sin embargo, su salud se deterioró. Bien sabemos que finalmente falleció de un cáncer de laringe que de hecho le impidió hablar durante los últimos años de su vida y por lo tanto nunca pudo participar de la filmación de esta película, y ahora el director, con la venia de su hija, deciden resucitarlo para el rol que iba a interpretar a través de la inteligencia artificial. Y a mí me produce un poco de escalofríos todo esto. Sin duda. Más allá de que tanto la familia esté de acuerdo como que el director esté de acuerdo y dicen, no, si el rol fue ideado para Val Kilmer y esta es nuestra forma de tributarlo. Val Kilmer no está aquí para preguntarle, partamos por lo básico, más allá de que su familia diga que sí, que digan que Val Kilmer siempre fue interesado en las nuevas tecnologías, no es una aprobación explícita a que lo resuciten un año después de su muerte para lucrar con su imagen. Y de que el rol haya estado hecho para él, no necesariamente te da... A ver, ¿te acuerdas de Jurassic Park? Sí. En Jurassic Park, el personaje Jeff Goldblum decía en algún momento muy icónico, estabas tan concentrado en que podías hacerlo que nunca te preguntaste si debías hacerlo. Y claro, existe la tecnología. Se puede hacer quizás una versión extremadamente convincente digital de Val Kilmer, pese a que ya no está con nosotros. Puede que la tecnología algún día avance a tal punto de que ni siquiera seamos capaces de notar entre cuál es el actor de verdad y cuál es una generación de inteligencia artificial, y probablemente quizás estamos más cerca que nunca de ese tipo de avance. Pero tienes que hacerlo con alguien que está muerto. Es un tema. La pregunta es si alguien da la autorización para hacerlo. Claro, porque en este caso dicen, tenemos la autorización de la hija, y uno puede decir, efectivamente, claro, ya, la familia no tiene ningún problema.
La familia no tiene ningún problema. Val Kilmer en ningún momento, y yo busqué múltiples entrevistas, en ningún momento habló de la inteligencia artificial ni para bien ni para mal. Entonces claro, ese es el tema. Sí. No tenemos ni la más mínima evidencia de que a él lo personal le hubiese gustado algo así. En especial porque además, de nuevo, si quieres ver a Val Kilmer de nuevo en pantalla y estás muy afectado por su muerte, existen tantos ejemplos. Acá mencionamos tan solo unos 4 desde la punta de nuestra cabeza. ¿Es realmente necesario? O sea, si alguien decide mañana hacer una nueva versión de Superman con Christopher Reeve, exactamente, por ejemplo, y que dicen sería como... muy brutal. Claro. Muy brutal. O sea, todos sabemos cómo terminó la vida de quien interpretó al Hombre de Acero, demostrándonos la fragilidad del ser humano. Efectivamente. Y cómo lo vimos enfrentar, digamos, la tragedia de haberse caído un caballo. Y que, sin embargo, tiempo después alguien decida, digamos, reeditar el Superman porque nunca, ni siquiera Henry Cavill, logró igualar lo que significó Christopher Reeve y hacer un Superman con Christopher Reeve. Digo, es brutal. Claro, y que los nietos de Christopher Reeve digan que su padre también siempre fue como interesado en el avance de las tecnologías cinematográficas. Uno puede decir, ya, además, pero es una imagen muy potente y que finalmente algunos hasta no culpo a quienes consideran que es grosero. En especial alguien que ya no está con nosotros, revivirlo de esa manera, resucitarlo de esa manera. Puede sentirse, en algunos casos, como un homenaje, en otros casos puede sentirse hasta como una falta de respeto. Voy a poner un ejemplo más delicado. A ver. No solo para personas que ya no están, personas que ya no pueden actuar o que están, digamos, en el ocaso de su vida y por lo tanto ya no se ven como se veían hace 30 años. Que alguien decidiera, por ejemplo, en una cuestión que no es el cine, sino una cuestión más cotidiana como un noticiero, por ejemplo, reeditar una edición especial de 24 horas con Cecilia Serrano. Claro. Yo lo encontraría brutal. O sea, porque este límite, hay que esperar que se muera como para decir, ahora lo podemos hacer porque en el fondo... Claro. No, digo, o sea, lo encuentro brutal. Sí. No sé cómo lo toma la ciudadanía, fíjate. Mira, lo comentábamos un poquito ayer, la reacción en redes sociales ha sido bastante hostil también porque este anuncio de esta producción que lo hizo a través de Variety, que es uno de los sitios de espectáculos más importantes de los Estados Unidos, por lo demás, en ningún momento se hace cargo de lo compleja que podría ser la discusión. Por último, si es que estuviéramos todos hablando de esto con honestidad de miras, en donde ellos dijeran, entendemos que es un tema complejo y sin embargo creemos que existe un camino de hacerlo con la mayor delicadeza y tacto posible. Más allá de si eso los absuelve o no, pero por último plantea que la discusión existe. Pero este artículo poco menos es como... ¡alégrense todos! ¡Vuelve Val Kilmer! Claro, y nosotros le estamos haciendo un homenaje y todo es tan bonito y los ríos son de colores. Ahora, claro, tiene ese componente, pero ¿qué pasa también con el actor que dice, ya, yo no estoy para, digamos, vendo el derecho a mi imagen para que hagan una, no sé, pues Tom Cruise en 10 años más para que hagan una Misión Imposible 54, ya no sé en qué número va. Creo que es la 8. Claro, ya, pero ok. Y muestra un Tom Cruise súper atlético que evidentemente en 10 años más no va a tener ese nivel. Bueno, capaz que sí, porque Tom Cruise es como sobrehumano. Es Tom Cruise. Claro, pero digo... Igual, de todas formas, lo que tú estás consumiendo es algo totalmente artificial. Yo sé que en el día a día consumimos demasiadas cosas artificiales. No vaya a creer usted que Tom Holland vuela por los aires, digamos, por las ciudades colgando de telaraña cuando hace Spider-Man. No, eso no pasa, digamos. Pero y por lo tanto hay mucho de ficción en la manera en que se elabora ese tipo de película. Pero aquí es cruzar, digamos, varios límites, ¿no? Sí, por eso, de todas maneras. Y hay una discusión que me parece que, como dices tú, no la estamos teniendo. No, para nada. Yo entiendo que nos encante el avance tecnológico y las posibilidades que nos ofrece, y efectivamente nos ofrece un sinfín de posibilidades, pero hay ciertas cosas que yo creo que hay que ser un poquito más cuidadosos, entre ellos el arte, los muertos, la nostalgia, tantas cosas que entran en una misma discusión. Bueno, vaya a saber uno, en 20 años más, como con el avance de la inteligencia artificial, uno la puede, o sea, los skills, por ejemplo, de Claude, que le permite a uno entrenarlo y de manera infinita, a lo mejor en, no sé, 10 años más, 20 años más, 5 años más, no lo sé, me van a permitir que yo le haya subido tal cantidad de información respecto de mí, que cuando Juan Astorga no esté, o no, da lo mismo, Daniel Matamala o Tomás Mochati, que efectivamente tú lo puedas programar para que automáticamente la inteligencia artificial haga todos los días una editorial en función de lo que haya pasado en el día. Y que se perpetúe tu permanencia más allá de tu existencia. Es bien heavy. Es bien heavy, es como película de ciencia ficción y no sé si me gusta. Gran tema nos trae Ignacio de la Maza. Gracias, Ignacio. Que te vaya bien, Juanma. 7:40.
te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude es una canción escrita por Claude François y Jacques Revaux, la canción que luego adaptó Polanca al inglés y la convirtió en My Way, que interpretó Frank Sinatra. Las letras son completamente diferentes porque lo que dice esta canción no tiene que ver con yo vivo la vida a mi manera, sino que tiene que ver con cómo la rutina y la habitualidad termina matando una relación de pareja. Ese es el sentido de la letra de la canción en francés. El sentido de la letra en inglés es muy distinta. Pero Comme d'habitude se convirtió en un gran éxito planetario. Aquí la estamos escuchando en la interpretación de Matthew Tota o M. Pokora, que es un cantante francés que ha tenido muchísimo éxito a nivel internacional y que además logró hacer de esta versión un éxito de vuelta en las radios a nivel internacional. La estamos escuchando porque hoy es el Día Internacional de la Francofonía o el Día Internacional de la Lengua Francesa. Así es que con una canción en francés nos vamos a ir a la pausa comercial en Ahora es Cuando. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. En el campo, en la ruta o en cada proyecto, contar con respaldo marca la diferencia. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. Con Book automatiza la gestión de personas de tu empresa. Usa Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl. En Principal, invertir significa adoptar un enfoque activo, con perspectiva global y profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos. Inicia el 2026 invirtiendo en Principal y explora oportunidades que trascienden fronteras. En Enea, ciudad aeropuerto, encuentras terrenos con permisos aprobados y bodegas listas para operar en la mejor ubicación logística del país. 30 años siendo una gran ventaja competitiva para cientos de empresas. Enea, ciudad aeropuerto. Conoce más en enea.cl. Vamos a ir a la pausa. Volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. Contrata internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28,990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46,990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. En Farmacias Ahumada lanzamos Salud y Nutrición, un espacio con todo lo que necesita tu cuerpo en cada etapa de la vida para seguir disfrutando lo que te hace bien. Por eso preguntamos, ¿qué te hace bien para mantenerte activo? Que no me duelan las rodillas. Mete un gol. Me hace bien mis 8 horas de sueño. Me hace bien soñar con los 21K. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. Y llegó marzo, aquí vamos de nuevo, con todo el ánimo. Seguro ya empezaste el año escolar con tus hijos. Bien hecho porque este año sí que sí se cumplen tus sueños. Bien hecho porque cuando llegas con todas las pilas, contagias. Y bien hecho porque sí nomás. En CFL Inmobiliaria también nos la jugamos por lo bien hecho. Cotiza ahora en cfl.cl uno de nuestros proyectos de departamentos en Chicureo, Peñalolén, Rancagua, Algarrobo, El Yeco y El Tao. CFL Inmobiliaria, bien hecho. Infinita es parte de Mega Media Radios,
que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita. Palabras con poder. Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. En la 100.1, esto es DF en Infinita. Ya estamos de vuelta, 15 minutos para las 8 y está con nosotros en el estudio Sebastián Valdenegro, subeditor de economía del diario financiero El DF. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenos días, contento, muy contento la verdad. Lo conversamos fuera de micrófono. El Día de la Felicidad. En el Día de la Felicidad, pero estamos cansados porque el copamiento comunicacional del gobierno a quienes más cansados tiene a nosotros. Sí, no, sobre todo esta semana a los periodistas del área económica. No, impresionante. Ha sido impresionante el despliegue que ha tenido el ministro. Uno no alcanza a sentarse a mirar el MEPCO y te cae el CAES y después no sé qué. Y veníamos de no hay plata en caja. Sí. No suman el recorte de gasto. Claro, más todos los anuncios de reconstrucción del fin de semana, muchos de ellos económicos, y claro, entre medio el Banco Central publicando las cifras ya más consolidadas del Producto Interno Bruto. Claro. No sé, o sea, no hay respiro. No, espérate la próxima semana. Porque tenemos la próxima semana IPOM, reunión de política monetaria, anuncio del MEPCO, y todo esto sin contar lo que debería pasar con lo que debería seguir pasando con la guerra en Medio Oriente, con el precio de los combustibles. A no ser tú con qué precio del petróleo se va a encontrar el pobre Banco Central cuando tenga que ir el miércoles a contar el IPOM ante el Senado. Y el IPOM se publica el miércoles. El mismo miércoles. Sí. Ya, a ver, ¿por dónde partimos? Sí, vamos a partir a propósito de ocupamiento comunicacional y jornadas bien intensas. Vamos a hablar de probablemente el hombre del momento en las últimas horas, que es el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, porque ayer tuvo su debut en sociedad en un seminario, en el seminario económico que realizamos en Diario Financiero, porque ya había tenido el debut en Consejo de Gabinete el viernes de la semana pasada, donde tiró esta bomba respecto de la falta de caja o la nula caja que heredó del gobierno de Gabriel Boric. También había tenido reuniones a nivel de comité político con algunos gremios de pequeñas y medianas empresas. De hecho, hoy día se junta con la CPC al mediodía, pero la verdad, faltaba escucharlo en un seminario empresarial, y eso ocurrió en el día de ayer en Tánica, en el seminario económico, que fue moderado por nuestro José Tomás Santamaría, que reunió a cerca de 200 personas, y hay harto jet set del mundo económico que, de hecho, si me das la licencia, te puedo contar un poquito la lista de las personas que llegaron a nuestro evento. Por ejemplo, estaba Enrique Ostalé, quien hasta esta semana era el presidente del retailer Falabella, Carlos Solari, director también de la misma empresa, que es parte del pacto controlador de la compañía, Raúl Sotomayor, socio de este fondo de inversión Southern Cross, que lo más reciente hizo noticia porque vendió Petrobras a la Saudí Aramco, Sebastián Piñera Morel, hijo del fallecido exmandatario, que de la familia ha sido el hijo que más ha continuado con la beta empresarial de Sebastián Piñera a través de su family office, presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo, la presidenta de SQM, Gina Oquetó, obviamente la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, Leonidas Vial, socio de la Rein Vial, parte del pacto controlador de Colo Colo, de Blanco y Negro, y también economistas como Vittorio Corvo y Matías Acevedo. Todos ellos escucharon bien atentamente la presentación del ministro Quirós de 53 minutos, en que, como diríamos nosotros chilenos, no dejó títere con cabeza. La verdad, habló de todos los temas, habló de lo financiero, de lo inmobiliario, habló de su rol, de cuál es la impronta que le quiere dar en lo personal al Ministerio de Hacienda, y obviamente habló de los grandes temas del momento, que son el recorte de gasto y el MEPCO, ¿ya? Pensando en que a inicio de la próxima semana el gobierno tiene que anunciar qué va a hacer finalmente para contener el fuerte aumento que se viene en el precio de los combustibles a partir del jueves de la próxima semana. Y también dio espacio para varios anuncios. De hecho, en la previa, la noche anterior y durante la mañana ayer en Tánica, el equipo de Hacienda nos transmitía que no nos hiciéramos grandes ilusiones, que no iban a haber grandes anuncios, que el ministro iba a dar una presentación acotada, donde la verdad iba a contar un poco lo que ya sabíamos, entre comillas, cuál iba a ser el plan, las metas económicas, y la verdad fue todo lo contrario, nada más alejado de la realidad, dio varios anuncios. Así que vamos con algunos temas más interesantes. El primero fue uno que sacó varias risas, pero tal vez también aplausos, que tiene que ver con esta impronta que dijo Quirós, más en lo personal, que quiere darle al Ministerio de Hacienda, de que el ministro de Hacienda tiene que volver a ser, de cierta manera, como el malo de la película, el portador de las malas noticias. De hecho, él dice que el ministro de Hacienda tiene que atreverse a caer mal, porque no es rol del ministro de Hacienda hacerse simpático o ser popular.
pensemos que hemos tenido ministros de Hacienda lo más reciente que han sido candidatos presidenciales también, Andrés Velasco, Ignacio Briones. Claro. Y él dice, estoy restaurando esta vieja tradición de Chile de que los ministros de Hacienda no son simpáticos. Uno piensa, por ejemplo, en ministros de Hacienda en épocas complejas que hemos tenido en lo más reciente, por ejemplo, Andrés Velasco en la crisis financiera, Eduardo Neinat durante la crisis asiática. Y la verdad, hay una primera definición más en lo personal que dio Jorge Quirós, que la verdad generó harto murmullo, pero también harto aplausos de parte de la audiencia empresarial, ya que se vuelve como ese rol más tradicional del ministro de Hacienda. Todo esto, obviamente, en el marco de noticias bien complejas que se vienen, el recorte de gasto en el sector público de estos 4.000 millones de dólares y también el anuncio del MEPCO. Y justamente respecto al tema de los combustibles, él dijo, estamos en eso, vamos a actuar con decisión y con rapidez. Ratificó que se vienen tiempos difíciles por el lado de los combustibles, ¿ya? De hecho, él decía, los distintos actores que se estén demorando en hacer la transición, el traspaso de precios de lo que estamos viendo en el exterior con los combustibles, la verdad va a tener problemas financieros. La verdad que de cierta manera dice que hay que hacer la pérdida ya, porque como sabemos el precio de los combustibles no solamente nos afecta a todos nosotros, a los automovilistas, la persona se transmite a través de, por ejemplo, el precio de los alimentos, también se traspasa la cadena logística a las compañías, ¿ya? Así que lo que plantea el ministro es que este traspaso tiene que hacerse rápido, independiente de lo que vaya a hacer el gobierno con el MEPCO o algún tipo de subsidio o aporte para las familias más vulnerables, ¿ya? Y también daba números, decía que aquí no podemos esperar que por fortuna que nos caiga del cielo una solución a la crisis, a la guerra en Medio Oriente, mientras que nos estamos gastando $200 millones por semana para subsidiar el precio de los combustibles, mantenerlo en niveles que sean más o menos tolerables para los consumidores. Y de hecho él decía que con esa plata, con esos $200 millones, se resuelven todas las listas de espera en materia oncológica en nuestro país. O sea, estamos hablando de recursos importantes que se están destinando para subsidiar el precio de los combustibles, y él también ratificó de que va a haber una preocupación importante por las grandes mayorías. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Sí, ¿qué más? Anuncios. DFL2, a propósito de temas tributarios que muchas veces no son populares, el ministro Quirós dio un sorpresivo anuncio que tiene que ver con esta exención tributaria que en los últimos años recordemos que se ha venido restringiendo. El DFL2 es un mecanismo que tiene beneficios tributarios para las viviendas económicas de hasta 140 metros cuadrados, reducción a la mitad de las contribuciones, que vaya que es un tema complicado. Se viene ahora en abril el primer pago de cuota de contribuciones. El DFL2 implica una rebaja en las contribuciones, que las rentas por arriendo, si por ejemplo tú tienes un DFL2 y se lo arrienda a un tercero, no paga impuesto a la renta, ¿ya? Y por otra parte también está exento el impuesto a la herencia. Ese DFL2 se vino restringiendo en el último tiempo a solamente 2 viviendas, claro, ¿ya? Y lo que quiere hacer Quirós para darle un cierto impulso al mercado inmobiliario es extender este beneficio desde 3 viviendas hacia arriba, ¿ya? Un poquito, de cierta manera, hacer una contrarreforma de lo que se venía haciendo en el último tiempo, ¿ya? Desde 3 viviendas para arriba, con un tope de 90 metros cuadrados. Recordamos que el DFL original es 140. ¿Ya? Ahora 90 metros cuadrados por vivienda, y también se le va a aplicar un impuesto único del 5%, ¿ya? O sea, va a haber un beneficio, pero también pensando en que obviamente está todo el tema de la compleja situación de las finanzas públicas, tiene que haber algún tipo de mecanismo de compensación por ahí. Entiendo que dijo 5%, pero preliminarmente, que todavía no está definido, pero ¿qué es lo que se está estudiando? Exactamente, sí, un 5% porque tiene que equilibrar, obviamente, la menor recaudación que va a generar, porque este va a ser un gasto tributario, va a ser una exención, con también ver cómo engrosar las finanzas públicas, porque todo lo que ha anunciado, por ejemplo, de esta ventana de repatriación de capitales o reducir temporalmente el impuesto a las donaciones, va a generar recursos, pero son recursos que van a ser más bien temporales, de 1 año o 9 meses. Él está apostando a hacer más viviendas por superficie en el fondo. En el fondo, viviendas eventualmente un poco más pequeñas, va a ser una herramienta que puede ser también de un enorme poder de reactivador, y considerando además una realidad que estamos viviendo, ¿no? Que cada vez hay familias más pequeñas. Y la gente, o sea, vimos el informe del INE esta semana, en términos de la natalidad, nunca habíamos tenido más baja natalidad que en el último año, y por lo tanto, si bien hay que ver cómo contrarrestar ese problema, porque tiene muchas externalidades negativas, es también parte de la realidad. No tiene sentido hacer departamentos tan grandes, por ejemplo, o casas tan grandes, cuando hoy día lo que estamos teniendo son más bien familias pequeñas o derechamente unipersonales, ¿no? Exactamente. De hecho, ahí vino otro anuncio, porque lo que planteó el ministro Quirós es que su par de vivienda, Iván Puduje, en los próximos días o semanas va a firmar un cambio en la ordenanza de construcción y vivienda, justamente para tocar el tema que tú dices, que tiene que ver con la desregulación del suelo.
porque lo que planteó Quirós en el seminario es un ejemplo, por ejemplo, de la cisterna. Él dice que para construir un complejo de departamentos en la cisterna, por ejemplo, la norma establece de que por cada unidad de departamento hay que construir 3 estacionamientos subterráneos. Claro. Y el punto de lo que plantea él, que puede ser debatible, la verdad, hay una discusión más bien para los urbanistas, para los arquitectos, es que la gente hoy día ocupa cada vez menos estacionamientos, ocupa menos el auto, ocupa más bien aplicaciones de transporte. Y considerando que si hay un ajuste al MEPCO, ya vamos a hablar de eso, con mayor razón la gente va a usar menos el auto. Exactamente, la gente va más en bicicleta también. Cada vez es más común que tengan estaciones de metro cerca de los departamentos, de los núcleos más urbanos. Así que plantea ese tema justamente como dices tú, para que probablemente las unidades se puedan construir más bien más unidades dentro del mismo espacio en los departamentos hoy día en el país. Es lo que estamos viendo en todo caso, y ahora ahí podría haber un incentivo adicional, sería una inyección bien importante en esa línea. Claro, y eso tiene que ser a través de vía reglamentaria, decreto. ¿Ya? Así que eso no tiene que pasar por el Congreso, y también fue un anuncio que dio el ministro ayer. También dio anuncio el DL600, régimen, este esquema que establecía que ciertos proyectos de inversión iban a tener invariabilidad tributaria, iban a tener las mismas condiciones tributarias por un largo periodo, que se derogó el año 2016 con el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que era hacer un revival del E600, que también fue un anuncio bien aplaudido por los empresarios. También aprovechó de tirar palos al gobierno saliente, a propósito de toda la discusión que conversábamos al principio del tema de la caja fiscal. Dijo que, comillas, la credibilidad de la regla fiscal está por el suelo. Bien duro el ministro Quirós, pero la regla fiscal es sana. Lo que ha faltado más bien es virtud a los que deben ejecutarla. ¿Ya? A propósito de toda la discusión respecto de estos 40 millones de dólares que habría dejado el gobierno saliente en la caja fiscal. Igual tiene un punto, si la regla no es el problema es quién la ejecuta correctamente. Pues claro, la regla sigue estando vigente. Lo que pasa es que lo que hemos venido, y de hecho vigente, y Andrés Velasco la fortaleció en algún momento para que se pudiera cumplir correctamente, y lo que hemos visto es que en realidad la hemos bypaseado. Exactamente, sí, de hecho, todos los ministros últimamente, en los últimos años, también le han hecho modificaciones, darle más transparencia, pero el problema es que la verdad, sin crisis, nos estamos desviando mucho de las metas. Exacto. Y por eso también estamos con la situación fiscal que denuncia el ministro. Vamos a los últimos 2 temas que son los más duros, los más álgidos. Antes de pasar al MEPCO, el tema del CAE. ¿Ya? El tema del CAE, cuando lo tocó el ministro Quirós, generó harto murmullo, harto empresario moviendo la cabeza en señal de reprobación, no con lo que decía el ministro, sino con el fondo del asunto, de que tenemos personas con altos ingresos, independiente de en qué se gastan esos ingresos. O sea, una persona de 5 millones de pesos, evidentemente está en el 1% probablemente de más alto ingreso, y lo que planteó Quirós es que son personas que no están pagando el CAE. Sí, editorializamos largamente a las 7 de la mañana sobre ese punto, para no volver a explicarlo, pero efectivamente ahí hay un punto que él plantea con mucha nitidez, ¿no? Gente que gana plata y que no está pagando el CAE, y tenemos gente además que accedió a la gratuidad que no le correspondería, claro, vulnerando el sistema. Yo recomendaba un muy buen artículo que viene hoy día publicado en Exante, que cuenta cómo son las triquiñuelas de gente que obtiene la gratuidad y que no le correspondería a través de redes sociales, más encima. Claro, vendiendo esa asesoría, sí. Así es. Sí, así que eso fue como el tema más álgido, sacó hartos aplausos. Y lo que planteó Quirós, esto que decías tú, que van a perseguir de cierta manera que se cobre el CAE efectivamente. Ya le pidió el Tesorero General de la República que cruzara datos, así que probablemente la operación Renta, que parte el 1 de abril, probablemente ahí ya se va a empezar a notar la mano de cómo viene de duro el cobro para los deudores del CAE. ¿Ya? Así que por ese lado yo creo que ese fue como un anuncio bien duro, bien contundente que dio el ministro, sobre todo también en el marco de unas finanzas públicas que están estrechas, y con la recaudación de la plata que se debe por el CAE, ahí también espera Quirós tener cierto alivio respecto de lo que estamos viendo a nivel del Estado, a nivel del arcas fiscales, y esto se suma obviamente al tema del recorte, que recordemos, hoy día se empiezan a firmar los primeros decretos para materializar el recorte de gasto de 4.000 millones para este año. ¿Ya? Así que van a haber hartas noticias por ese lado, y hay que estar bien atentos respecto, como te decía, a la operación Renta y cómo va a empezar a materializarse este cobro, en algunos casos viene con embargos a las personas de altos ingresos que deben el CAE. Ahora, MEPCO, porque las 2 siglas de la semana fueron CAE y MEPCO, y el MEPCO hoy día nos tiene también con la gran incertidumbre respecto de por dónde podría venir el anuncio, y uno dificulta mucho que el ministro vaya a anunciar una fórmula de financiamiento distinta que mantenga el precio de los combustibles tal cual y como están. O sea, inevitablemente esto puede traspasarse al costo del consumidor y puede tener un impacto social, pero también en términos de inflación. Sí, hay varias cosas. Como que uno ha ido transitando en distintos mensajes durante esta semana. Partimos el lunes con la idea de que transmitieron algunos parlamentarios de oposición que se eliminaba el MEPCO. Después, a medida que transcurría la semana,
tanto el ministro de Hacienda como el ministro de la SECPRES, José García, fueron transmitiendo que no se eliminaría el MEPCO, sino que se le harían modificaciones, ¿ya? Hoy día, a este minuto, siendo viernes 20 de marzo, probablemente lo que va a hacer el gobierno son dos cosas. Modificar los parámetros del MEPCO, que es una discusión más o menos técnica, que todos los ministros hacen modificaciones en las bandas o los parámetros del MEPCO para, de cierta manera, amortiguar el alza. No significa que no va a haber un alza de los combustibles, pero que va a ser un alza que va a estar, de cierta manera, atenuada. Ya, eso se puede hacer vía reglamentaria, vía decreto, y probablemente el gobierno lo que va a hacer eso, por una parte. Y por otra parte, el proyecto de ley que va a ingresar a inicio de la próxima semana probablemente tenga algún tipo de mecanismo para subsidiar a los sectores más vulnerables en el aumento del precio de los combustibles que se viene. ¿Ya? Ese probablemente hasta el minuto va a ser el anuncio que va a hacer el gobierno a principios de la próxima semana, pero lo que sí hay que tener claro es que el aumento va a venir, ¿ya? O sea, un aumento en el precio de los combustibles derivado de lo que está pasando afuera va a venir sí o sí. El tema es de qué magnitud, ¿ya? Con qué impacto en las cuentas fiscales y obviamente con qué tipo de urgencia se ha tramitado esto en el Congreso. Ayer había una reunión de los presidentes de ambas cámaras con el ministro Quirós, con el presidente de la República, con el presidente Kast, y plantearon que debería entrar tipo lunes, martes a la Cámara y el miércoles verse en el Senado. ¿Ya? Recordemos que el jueves comienza a implementarse el alza de los combustibles que va a anunciar la ANAP, y el gobierno ya está haciendo un despliegue de fuerzas para ese día miércoles, la noche de ese día miércoles y también el día jueves, porque el gran temor que hay también es que la gente se agolpe en las gasolineras antes de que se ejecute el aumento de precios de los combustibles el día jueves. O sea, el riesgo es bien grande. Exactamente, un riesgo inminente. Por si te está hablando de película, sí, un riesgo inminente. Así que probablemente también va a haber despliegue de fuerzas de seguridad para que esto también sea bastante ordenado, ¿ya? Puede que también las gasolineras sean consideradas infraestructura crítica, así que hay que pensar de que el alza viene. El punto es cómo se va a amortiguar de cierta manera, pero no se va a amortiguar como lo vimos, por ejemplo, en su momento con la crisis en Ucrania el 2022, o como lo hemos visto en otros momentos de la historia en que ha habido aumento importante de los precios. O sea, eso probablemente queda en el pasado. Y ahí eso también el mensaje que ha querido transmitir el ministro Quirós de que vienen decisiones dolorosas, vienen impactos relevantes, y hay que prepararse para eso también. Vamos a ver con quién nos sorprende y cómo termina siendo la fórmula que se plantea respecto del MEPCO propiamente tal. Muchas gracias a Sebastián Valdenegro por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Juan Manuel. Sebastián Valdenegro, su editor de Economía del DF, hoy con nosotros en Ahora es Cuando. Son las 8:02. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordará. No hay cómo terminar el verano si no es con esta canción. Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca. El final del verano. En realidad se llama Amor de Verano la canción. Es el dúo dinámico del dúo español que nos regaló este éxito de 1963. Y dice: Dime, amor, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón, es amor en realidad. Con tu tarjeta de crédito BCI hoy tienes 0 interés en marzo porque puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Además participas en el sorteo de 500.000 pesos diarios. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. En Prontomatic tiene más de 35 años operando lavanderías autoservicio en Chile, Perú y Colombia. ¿Necesitas una lavandería en tu edificio? Prontomatic es la respuesta. Conoce más en prontomatic.cl. Prontomatic, queremos verte bien. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Tu sistema de facturación electrónica falla cuando más lo necesitas. Con Factura X tienes soporte real, alta disponibilidad y seguridad antifraude. Además, su portal de proveedores elimina llamadas y correos innecesarios. Conoce más en factura-x.com. Con Amor de Verano o el final del verano,
una canción que irremediablemente quedó asociada a la última escena del último capítulo de una gran serie española llamada Verano Azul. Y si no la ha visto, le recomiendo que la busque, la va a encontrar en YouTube. Es una tremenda serie de los 80 que tiene esta escena triste pero muy decidora de qué significa cuando termina el verano. Se nos termina el verano. No se termina ahora, es cuando. Nos vamos a la pausa. Volvemos. Juan Manuel Astorga sigue contigo tras la pausa. Ahora es cuando por la 100.1. Es una presentación de Entel, contigo en todas. En marzo, tienes 3 o 6 cuotas sin interés con tus tarjetas BCI. Coyahuasi, mucho más que cobre. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Principal Asset Management. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Prontomatic, la solución de lavandería para tu edificio. Cuprum, por confianza, respaldo y trayectoria. Cuando hay desafíos, estás Alfa. Enea, Ciudad Aeropuerto. 30 años impulsando el futuro. Y Factura X, facturación electrónica de alta performance. Estas son las noticias. Ahora, en Infinita, con Antonia Moreno, una presentación de Sonda. En Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Ahora, en Infinita, palabras con poder. Muy buenos días, ¿cómo están? Cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, actualizamos información aquí en la 100.1 e infinita.cl. Senapred decretó alerta temprana preventiva para 10 comunas de la región metropolitana ante las lluvias que caerán en la capital. Se trata de las comunas que colindan con aquellas más cercanas a la cordillera: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó que su país respeta la decisión de Chile de construir barreras físicas en su frontera norte para frenar la migración irregular y el crimen. Asimismo, adelantó que ambas naciones se preparan para retomar el diálogo bilateral. Y en materia internacional, la Sociedad de la Media Luna Roja iraní denunció que más de 70.000 infraestructuras civiles, incluidas viviendas y escuelas, han resultado dañadas a causa de los ataques de Estados Unidos e Israel en los 20 días desde que lanzaron su ofensiva contra el país asiático. Bien, cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos, dejamos hasta acá el resumen de noticias. Los invitamos a que sigan en sintonía de la 100.1 e infinita.cl, que ya continúa Ahora es Cuando. Fueron las noticias. Ahora, en Infinita, con Antonia Moreno, una presentación de Sonda. En Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Sigue junto a Infinita, por la 100.1. Palabras con poder. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. En Sonda, hacemos realidad la innovación en la banca digital, asegurando experiencias ágiles y seguras para sus clientes. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Conoce más en sonda.com. Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl. Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate. La agencia líder de viajes corporativos en Chile, con más de 75 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
UC. Cuando se trata de la salud de mi familia, los detalles sí importan. Con los exámenes de imágenes UC Christus obtengo un diagnóstico claro y preciso, con atención cercana y toda la calidad de la medicina UC. Por eso, donde me hago los exámenes, no da lo mismo. En UC Christus somos pioneros en exámenes de alta complejidad. Atención para pacientes FONASA e ISAPRE. Y al contratar tu seguro de exámenes UC Christus, puedes obtener hasta un 50% de descuento adicional. Agenda tu hora en uccristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica. ¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti. En un entorno laboral que cambia rápido, formarse es aprender a transformarse. Los posgrados de la Universidad Finisterre son un camino de aprendizaje flexible y continuo. Con el modelo Finis Transforma, puedes diseñar tu propia trayectoria. Articula cursos, diplomados y magísteres y suma herramientas para dar el siguiente paso. Posgrados Universidad Finisterre. El ser humano al centro. Conoce más en finis.cl. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Opinión y diversidad. Juan Manuel Astorga sigue contigo en Infinita. Ahora es cuando por la 100.1. Es una presentación de Entel Empresas, conectividad que acompaña siempre. Con Ford, haz que cada kilómetro cuente. Ready, Set, Ford. Southbridge, compañía de seguros. Más que seguros, cerca de ti. MDS Hoteles de Concepción y Chillán. Descubre una experiencia de diversión y descanso. Mando Medio, expertos en personas y recursos humanos. UC Christus. Falcom Asset Management. Excelencia en inversiones. Desde 2010, MC Compliance. Experiencia y trayectoria. Contrata hoy la seguridad inteligente de Securitas. Universidad San Sebastián. Santander Rewards. Y EconoRent. Rentacar y leasing operativo. 8:12, estamos de regreso, listos para continuar en Ahora es Cuando. Esta mañana conversamos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel, le gusto saludarte. Ministro, hay harto tema que queremos conversar con usted. Voy a partir preguntándole por algo que por ahora no se ha anunciado, ¿no? Pero sabemos que sí va a tener un anuncio en los siguientes días y que de alguna manera, por supuesto, que también implica algo que pasa por su cartera, ¿no? El ministro de Hacienda tiene que confirmar propuestas de modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. Me gustaría saber, desde la perspectiva, por supuesto, de su cartera, si ya ha empezado a evaluar o se ha preparado para el impacto real que pueda tener sobre el costo de transporte de carga y de pasajeros eventualmente. Por supuesto que es un monitoreo permanente que se realiza. Recordemos que no es primera vez que ocurren estas variaciones esporádicas en los precios internacionales del petróleo. Cada vez que hay algún tipo de conflicto bélico a nivel mundial, el petróleo es uno de los actores que más se ve afectado y por supuesto eso repercute directamente en la oferta de diferentes servicios de transporte como los camiones, los taxis colectivos, los buses en regiones y por lo tanto eso se está monitoreando permanentemente. Ahora, ¿cómo evitar que una corrección al MEPCO termine trasladándose vía mayor costo desde el punto de vista del transporte? Estoy pensando no solamente el transporte de pasajeros, sino que el transporte también de carga, por ejemplo, a cuestiones como los alimentos, por ejemplo. ¿Cómo puede contribuir el Ministerio de Transporte en este sentido? La industria de transporte de carga, que está muy apalancada en un porcentaje, depende un poco del medio, ¿sí? Entre 20 y 40% a los precios internacionales del petróleo, o sea, la proporción de costos del transporte de carga, ¿cierto? Se ve afectado entre un 20 y un 40% por el precio internacional del petróleo. Es una industria que en general está desregulada, por lo tanto, la intervención en materia de precios que puede realizar el Ministerio de Transporte no es relevante, no es significativa. Uh-huh. No obstante, son los equilibrios macroeconómicos los que finalmente
van a determinar el resultado final. Pero acá lo importante es subrayar que estas crisis, estas variaciones en los precios han ocurrido históricamente y tienden a estabilizarse con el tiempo, y en ese sentido los mecanismos que dispone el Estado de Chile para generar mitigación en las variaciones de precios, y creo que han resultado adecuadas. Ahora, ¿usted estaría dispuesto a evaluar algún tipo de mitigación específica para el transporte público o para los gremios del transporte de carga? De hecho, estos últimos ya de alguna manera han elevado la voz. Estas conversaciones son permanentes. Yo creo que acá lo importante es mantener el diálogo. Todos tenemos que ser conscientes de la realidad internacional. Una realidad que afecta no solo a Chile, sino a muchos otros países, y por supuesto que está la disponibilidad de conversación y mantener las puertas abiertas para avanzar en aquellas medidas dentro de la realidad, ¿cierto? Que como país seamos capaces de hacernos cargo. Y ver de qué forma, ¿cierto?, generar una oferta que sea sostenible en materia de precios y permita distribuir las necesidades tanto de carga como de movilidad a nivel nacional. Ya, y por último, respecto a este tema, ministro, esto también puede tener un impacto social. No digo necesariamente que, digamos, el pasado vuelva al presente, pero de todas formas ya vimos que cuando se elevó la tarifa del transporte público tuvo un impacto en la ciudadanía, y un eventual impacto en un mayor aumento en el precio del combustible también puede eventualmente incomodar o derechamente enojar a un sector de la ciudadanía. Bueno, en el gobierno anterior se subió la tarifa del transporte público de Santiago a 95 pesos y nada de lo que mencionas ocurrió. O sea, yo espero que tengamos la madurez como país de abordar estos temas mediante el diálogo, mediante un sentido de realidad y, por supuesto, hacer todas las gestiones posibles para que el impacto de los precios internacionales dure lo menos posible y sea lo mayor controladamente posible. Hablemos entonces ahora del transporte público, ministro, ¿le parece? Porque uno de los grandes problemas, que usted de hecho se ha encargado de enrostrarlo hace mucho tiempo, nosotros hemos conversado, no sé, innumerables veces, ¿no?, en distintas posiciones en las que usted ha estado, y viene marcando el punto respecto de la evasión en el pago del transporte público. ¿Qué está pensando para poder corregir pareciera a estas alturas mal endémico? Sí, comparto contigo. Yo creo que hay un mal endémico, se ha transformado en algunos lugares, incluso en un tema cultural. O sea, me acuerdo una vez me tocó subirme a un bus en una comuna de Santiago, y de las cerca de 10 personas que subieron, solo una pagó, y las personas que no pagaron empezaron como a burlarse de la persona que pagó. Eso fue como bien impresionante, se relaciona con lo que tú mencionas como mal endémico. Yo creo que lamentablemente hay un tema cultural que tenemos que revertirlo, y en ese sentido yo creo que la focalización de los procesos de fiscalización junto con incrementar un poco la fuerza de fiscalización debiese tender a ayudar. Acaban de aprobar una nueva ley anti-evasión, ¿cierto? Me tocó estar el miércoles en el Senado, ¿cierto? Y se aprobó esa nueva ley que da facilidades tanto a los fiscalizadores como a las mismas empresas para enfrentar de manera más efectiva la evasión. Por lo tanto, consideramos que va a ser una nueva etapa. Es un desafío muy difícil, tú sabes muy bien que no es sencillo por este tema endémico, por este tema cultural, pero sí estamos trabajando muy intensamente para seguir reduciendo las cifras de evasión. Usted habló de ineficiencia en el sistema red, incluso abrió la posibilidad de ajustar la flota. ¿Dónde están hoy día esas ineficiencias, ministro? Hay varias ineficiencias en el sistema de transporte público de Santiago. De hecho, tú ves el último reporte de la DTPM, llegamos a 7.900 buses. Eso era la misma cantidad de micros amarillas que había antiguamente. Ya tenemos una cantidad de buses que es enorme. Además, tienes que sumar los 150 kilómetros de metro que hay. Ya, sin embargo, hoy tenemos un 30-35% menos de pasajeros en buses que lo que había hace 12 años o 15 años. Es decir, tenemos mucho más buses, mucho más metro y menos pasajeros. Eso finalmente se traduce en una sola cosa, que es mayor déficit. Y eso es lo que hemos visto en los últimos 4 años. Los últimos 4 años se superó de manera sostenida, de manera permanente. Cada año se fue aumentando el déficit de manera récord. Es decir, todos los chilenos de Arica a Punta Arenas, mediante su pago de impuestos, están subsidiando el Transantiago, el sistema de transporte público de Santiago. Y ese es uno de los principales desafíos que hemos asumido y que ya hablé con los equipos de la DTPM y están absolutamente comprometidos al respecto, de eficientar el uso de los buses en Santiago. Es muy común, si tú
miras la calle cuando vayas caminando, cuando lo uses, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, pasan los buses pegados. Tienes 3 buses pegados. El primero va con hartos pasajeros y los otros 2 van vacíos. O si no, ves buses articulados circulando un sábado a las 8 de la noche con 3 pasajeros. O si no, los buses de 2 pisos que costaron un platal y la verdad es que no pueden ni siquiera circular en todas las calles. Entonces, hay varias perillas que tú puedes ir moviendo que está asociado al diseño de recorridos, a las frecuencias, al tipo de bus. Por lo tanto, haciendo toda esa combinación, yo creo que sí es posible ir reduciendo en forma gradual. Acá no vamos a hacer un recorte masivo, acá no venimos con motosierra. Sí vamos a optimizar la flota de buses de Santiago porque son financiadas con erarios públicos y que finalmente tienen un uso alternativo, pueden ser usados en otras necesidades sociales que hay en todo Chile. Ahora, este es un gran tema en sí mismo, ¿no? Cuando se habla de reducir la flota, uno piensa que puede arriesgar deteriorar la frecuencia, tiempo de espera y percepción también del servicio, ¿no? Mira, yo te invito, Juan Manuel, a que hagas el ejercicio cuando vayas en la calle, en cualquier parte, en cualquier hora del día, ya en cualquier calle, y vas a ver permanentemente buses con muy pocos pasajeros. ¿Ya? En algunos casos se usa adecuadamente, pero hay muchos otros casos en que no. O si no, vas, como te señalaba, ves buses articulados circulando un sábado a las 8 de la noche con 3 pasajeros. O sea, eso es muy habitual. Es decir, no se ha hecho el esfuerzo de optimizar la oferta de buses. Ya tú puedes, sin afectar en nada la calidad de servicio de cara al pasajero, es decir, sin afectar los tiempos de espera, los tiempos de viaje, sin afectar nada de eso, tú puedes generar un mejor uso de los recursos. ¿Por qué? Porque tienes buses demasiado grandes que no son necesarios. O sea, nosotros no vamos a volver a comprar buses de 2 pisos por ningún motivo. Los buses articulados, con suerte, los vamos a usar en ejes muy, muy específicos. Pero tú puedes hacer ese ejercicio de cara a mejorar el uso de recursos públicos sin afectar la calidad en materia de tiempo de viaje, en materia de tiempo de espera, Sí, parece que tenemos ahí una dificultad en la comunicación. No sé si me escucha, ministro. Sí, sí. Ahí ya, perfecto, ya. Pensé que lo habíamos perdido. Ministro, aprovechemos entonces de terminar de hacer ese balance de los buses red en estos años. Si efectivamente cree usted que mejoró realmente la experiencia del usuario. Yo creo que efectivamente, de cara al usuario, ha habido una mayor percepción, ¿sí? Pero esa es una cara de la moneda muy importante, por supuesto, o sea, es fundamental. La otra cara de la moneda es cuánto cuesta esto. O sea, hay servicios, por ejemplo, no te estoy exagerando, hay servicios que por cada pasajero valen 4.000, 6.000 pesos. ¿Ya? Eso es lo que cuesta mover un pasajero en un determinado trayecto, ¿ya? O en determinado horario, en determinado sector. Yo insisto con el ejemplo, lo puse articulado los sábados a las 8 de la tarde, que donde no se justifica. Entonces, tú, en ese mismo horario, tú en vez de despachar un bus articulado de 18 metros, tú puedes, por ejemplo, usar un bus de 9 metros sin afectar para nada la calidad de servicio. Entonces, estas son las medidas que yo creo que es necesario ir tomando, que no afectan para nada la calidad de servicio y permite, cierto, reducir el déficit gigantesco, porque hay muchas necesidades en todo Chile, no solo en materia de transporte, hay necesidades en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de pensión, en materia de salud, y nosotros como Estado, que es el mandato que nos ha encomendado el presidente José Antonio Kast, tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos para mejorar de manera efectiva todas las necesidades, incluyendo el transporte, por supuesto. Ya, ministro, déjeme llevarlo ahora a otros temas también que tengo ahí pendiente. También tienen que ver con transporte, ya lo voy a llevar a telecomunicaciones, pero usted comprometió que el reglamento de la ley Uber iba a estar publicado en 2 o 3 meses. ¿Qué puntos siguen siendo los más difíciles de cerrar? Difícil no hay ninguno. Hay bastante consenso de cuáles son los cambios necesarios. Ayer tuvimos unas muy buenas reuniones tanto con representantes de los gremios como representantes de los sindicatos y las asociaciones de trabajadores de las aplicaciones. Es primera vez que lo reciben en el ministerio, nunca antes habían sido recibidos. Y ellos tienen una experiencia y tienen una visión de la industria que yo creo que es valiosa. Entonces, con estas conversaciones, y ya íbamos trabajando tiempo atrás también, tú empiezas a ver cuáles son las perillas que puedes ajustar y que realmente es necesario modificarlas. Por ejemplo, el tema de las cilindradas. Hoy en día la tecnología a nivel mundial permite que tengas un Mercedes-Benz, una camioneta Ford, por poner algunos ejemplos, que tienen 1.200 centímetros cúbicos, que son de muy buen estándar, pero no pueden funcionar de acuerdo a la ley vigente, al reglamento.
¿ya? Entonces, esos son algunos cambios que estamos haciendo. Lo otro está asociado a la antigüedad y a la renovación, a velocidad de renovación de los autos que se usan como aplicaciones, que también le tenían unas restricciones que eran absurdas, que no eran necesarias. Es decir, que el auto tenía que tener un año de antigüedad, cosas de ese tipo, que tampoco que a nosotros nos parecía que era un exceso. O sea, un auto con un año de antigüedad, yo creo que no es muy distinto a un auto con 3 años de antigüedad. Entonces, todos estos cambios, ¿de cara a qué? De cara a que no se reduzca la oferta de aplicaciones, sobre todo en zonas rurales, periféricas, en regiones, porque si tú le pones muchas restricciones se reduce la cantidad de autos disponibles. Claro. Y en muchos lugares son fundamentales. Y al reducir la cantidad de autos disponibles tan dramáticamente, lo que hace es aumentar los tiempos de espera muchísimo, es decir, tienes que esperar mucho para que te llegue el auto. Las tarifas van a ser mucho más caras y por lo tanto en algunos sectores incluso podrías perder la conectividad. Entonces ese es el espíritu de estas modificaciones y además no generar el brutal impacto en el nivel de empleo que está generando la actual versión del reglamento. Ahora, ministro, le propongo que lo vamos a volver a llamar para ver si logra mejorar un poquito la comunicación, porque tenemos ahí de repente algunas dificultades. Volvamos a llamarlo, ministro, deme un segundito. Mientras tanto, recordamos que estamos conversando con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange. Hay varias materias que están, digamos, al mismo tiempo siendo analizadas por este ministerio. Ya conversábamos recién respecto de cuáles pueden ser los efectos para el transporte en términos de los cambios que vaya a anunciar el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sobre el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. Hablábamos también, entre otras cosas, del funcionamiento de los buses red y el transporte público metropolitano, y estábamos conversando también sobre la ley Uber. Déjeme preguntarle, ministro, si eventualmente esta futura regulación que usted está buscando mejorar, ¿no?, efectivamente va a equilibrar realmente la cancha entre los taxis y las plataformas, o siente que eventualmente alguien igual va a salir perdiendo. Acá tenemos que mirar hacia el futuro. No tenemos que mirar hacia una regulación de hace 30 años atrás. Uh-huh. O sea, la regulación de la industria del taxi se hizo con el decreto 212 del año 94. Y la industria se ha modificado mucho, se ha innovado, ha mejorado muchísimo con mucha tecnología. Estamos frente a una innovación que es extraordinaria de las aplicaciones basadas en el concepto de economía colaborativa. Es decir, un recurso que ya está financiado se puede usar por múltiples personas. Y eso es muy conveniente desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, bajo ese concepto, tenemos que mirar hacia el futuro. Y en ese sentido, las innovaciones que estamos impulsando, asociadas a flexibilizar la cilindrada. Hoy en día, exigir 1.400 centímetros cúbicos de motor a un vehículo no tiene ningún sentido. Hace 30 años quizás esa exigencia tenía sentido, pero hoy en día no. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado mucho y tienes autos, como te señalaba, tienes autos Mercedes-Benz, camionetas Chevrolet, Ford, con un motor menor, a 1.200 por ejemplo, y que tiene una calidad de servicio extraordinaria. Ese es un aspecto. El otro está asociado a la antigüedad. Exigir que cada persona que se inscriba, en cada vehículo que se inscriba en las aplicaciones tenga un año de antigüedad, también es un despropósito. Es decir, no es que está la cancha desbalanceada. Claro. Se está afectando al usuario, se está afectando al pasajero, sobre todo a comunas rurales, comunas periféricas, regiones, que para ellos la aplicación a veces es la única manera de movilizarse y conectarse. Déjame llevarlo ahora a otro tema de transporte. Usted de alguna manera le pone paños fríos al proyecto del tren Santiago-Valparaíso, dijo que se van a priorizar obras con mayor beneficio social. ¿Qué significa esto en la práctica respecto a ese proyecto, ministro? Mira, para empezar, ese proyecto es un proyecto que yo encuentro que es muy valioso. Uh-huh. Ese es un gran proyecto con un foco, con una intención más suburbana. No es el tren rápido entre Santiago y Valparaíso, que yo creo que nunca tuvo justificación. Este es un tren más de la quinta interior, de la quinta región interior, donde conecta, ¿cierto?, a muchas comunas más rurales, tanto con Valparaíso como con Santiago. Entonces tiene una vocación más suburbana, más rural. Y en ese sentido creo que tiene bastante mérito. El tema es que los recursos para financiar ese proyecto, que a mí en lo personal me parece que es valioso y tiene muchos méritos para ser estudiado y ser impulsado, los recursos necesarios para financiar ese proyecto, que pueden ser 3.500 millones de dólares, ¿sí?, tienen un uso alternativo. Y ese concepto yo creo que es fundamental. Acá no es un tema de querer o no querer, es un tema de cuáles son los recursos que como Estado tenemos. Y sumando que los últimos años ha habido un déficit fiscal gigantesco, es decir, que se ha gastado mucho más de lo que el país es capaz de producir, ¿ya? Estamos en una situación de responsabilidad financiera,
Y en ese sentido es fundamental priorizar aquellos proyectos que tienen más impacto social. Entonces acá el llamado no es a decir, no, este tren se suspende, se va al congelar. No, hay que evaluarlo y compararlo con otros proyectos que tienen impacto social y sobre la base de los resultados de esa comparación, de esa evaluación técnica que no se ha realizado. Porque recordemos que los estudios del tren Santiago-Valparaíso son casi inexistentes. Eso no se ha hecho y por lo tanto yo creo que es importante para priorizar adecuadamente el uso de recursos públicos. Ya, y ahí le pregunto entonces si usted tuviera que definir el criterio rector, en el fondo, de la gestión en transporte y telecomunicación, de transportes, perdón, ya voy a ir a telecomunicaciones. ¿Qué va a pesar más, por ejemplo, en este caso? ¿Es una cuestión que tenga que ver con rentabilidad social, con restricción fiscal, con estrategia de largo plazo? Lo que pasa es que la restricción fiscal y la rentabilidad social van de la mano. Claro. Tú cuando tienes restricción presupuestaria, restricción fiscal, automáticamente las tasas de rentabilidad que le exige a los proyectos sociales suben. Es casi una condición matemática, por decirlo de alguna manera, pero van de la mano. Pero te agarro este punto del tren Santiago-Valparaíso con el tema Transantiago. El subsidio Transantiago es $1.200 millones al año. ¿Ya? Es el subsidio de Transantiago y es generado gran parte por una ineficiencia, que es lo que te mencionaba hace un rato. Imagínate que producto de optimizar el sistema de buses de Santiago, optimizar frecuencias, recorrido, eliminar estos buses articulados que muchas veces no se justifican, o los buses de 2 pisos, imagínate que logras ahorrar $100 millones al año. ¿Ya? Eso significa que en 15 años tienes $1.500 millones. Por lo tanto, ese recurso alternativo lo puedes usar, por ejemplo, para apoyar proyectos como el Tren Santiago-Valparaíso. Es decir, optimizar los recursos del Transantiago tiene una consecuencia enorme en la disponibilidad de recursos para avanzar en otros proyectos que son tremendamente necesarios en regiones. Por último, ministro, lo llevo ahora a telecomunicaciones. ¿Qué va a pasar con el cable chino? Estamos revisando los antecedentes, como señalé en su momento, o sea, nunca hubo un traspaso de información de ninguna índole, y este es un tema que es fundamental, por supuesto, con mirada de futuro, y que es de carácter multisectorial. ¿Sí? Entonces son varios los actores que tenemos que revisar los antecedentes disponibles y con un objetivo claro, que es mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Entonces, considerando, por ejemplo, cuál va a ser las proyecciones de demanda, de demanda de datos, me refiero, ¿cierto? Cuál es el requerimiento tecnológico, cuáles son las conectividades que vamos a tener. En el mundo tecnológico, el mundo de las telecomunicaciones, hay innovaciones que son extraordinarias y a veces de manera bien intempestiva. Por ejemplo, ahora está la posibilidad de la conectividad satelital. Está habiendo la posibilidad, por ejemplo, de que Amazon se instale en Chile también y que la conexión inalámbrica sea de manera satelital. Entonces, todas esas innovaciones tecnológicas tú tienes que incluirlas en el análisis para ver finalmente cuál es la mejor decisión que tenemos como país, considerando, por ejemplo, además, la conexión de zonas rurales, zonas extremas, donde el acceso a Internet es bastante precario. Ahora, ¿el Estado chileno tiene hoy día una política clara sobre infraestructura digital estratégica? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Ministro? ¿Aló? Sí, me escucha, no sé si me escucha, ministro. Tenemos ahí una dificultad, no sé si me logra escuchar, ministro. ¿Aló? Sí, ministro. Ya, volvamos a intentarlo para hacer la última pregunta. Volvamos a llamarlo, Benja, porque nos queda ahí pendiente una pregunta al menos sobre el cable submarino y el tema de las telecomunicaciones, ¿no? Que también se tomó la agenda. De hecho, la recta final del gobierno del presidente Boric se instala como el gran tema de discusión que probablemente marca ese distanciamiento final entre la administración saliente y la administración entrante, al punto de que incluso José Antonio Kast terminó concluyendo muy anticipadamente una de las reuniones de traspaso de mando. Ahora sí me escucha, ¿no es cierto? Sí. Ya, la última pregunta. No ha ido mal con la conectividad. No, pero sí, no ha ido mal. Pero se escuchó perfecto su respuesta. Al final usted no alcanzó a escuchar mi última pregunta. Y mi última pregunta, ministro, era si el Estado chileno tiene hoy día una política clara sobre infraestructura digital estratégica. Por supuesto que hay zonas prioritarias, por supuesto que hay tecnologías que son prioritarias, hay normativas también. Yo creo que en la infraestructura digital, de la misma forma que muchas otras infraestructuras, la infraestructura energética, por ejemplo, que a veces van bastante de la mano, o sea, todas estas torres o los sitios donde se conectan las múltiples antenas para distribuir los datos. Recordemos que las telecomunicaciones es re parecido a las líneas de trenes. Lo que se transportan son datos en vez de pasajeros, en vez de tener vías férreas tienes los espectros, ese es el famoso espectro, ¿cierto? Que son las frecuencias en las que circulan los datos, y en vez de estaciones tienes
torres, tienes antenas, ¿ya? Entonces hay una política clara, por supuesto, en materia de infraestructura, de priorizar aquellas tecnologías que tienen un mayor impacto directo en las comunidades, y el objetivo, como te señalaba, del actual gobierno encomendado por el presidente José Antonio Kast, es uno solo, que es mejorar la calidad de vida de millones de chilenos, y esa va a ser la prioridad. Ya, por lo tanto, estamos a la espera de qué exactamente para tomar la decisión final sobre el cable chino. De terminar de revisar los antecedentes, de generar la conversación entre los distintos actores que son relevantes en este mundo. Recordemos que ya hay un proyecto que está avanzando, que es el cable Humboldt, ¿cierto?, que esperamos que esté habilitado a fines del 2027, 2028, esa es la información que manejo, y también sobre las innovaciones que te señalaba hace un rato. O sea, hay muchas disrupciones tecnológicas que te pueden permitir incluso cambiar un poco el paradigma. O sea, el tema de la conexión satelital, yo creo que es un tema que tenemos que tener en consideración al momento de evaluar y priorizar aquellas políticas o aquellos proyectos para movilizar los datos y generar la conectividad que Chile necesita. Bien, pues, ministro, muchísimas gracias. Muchos temas, pero bueno, así partió bien vertiginoso también el comienzo de este gobierno, con muchos temas sobre la mesa, abordándolos todos. Gracias, ministro, por estar con nosotros en Infinita. Encantado, que estén muy bien. Que esté muy bien. El ministro Luis de Grange, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, conversando con Ahora es Cuando, 8:35 minutos. Disclosed Desires, una de las grandes canciones de Muse, tremenda banda. Trío británico que está estrenando el single Be With You, primer adelanto de su próximo álbum, que llega a mediados de año y que se va a publicar en distintas plataformas también. Así es que con un clásico de Muse nos vamos a ir a la pausa comercial. Expande tu camino con la nueva Ford Territory híbrida, diseñada para llevarte más lejos, con un consumo que te va a permitir ahorrar más del 30% en combustible para vivir nuevas experiencias con la mayor eficiencia. Disfruta sus asientos de cuero climatizados, sunroof panorámico y mantenerte siempre conectado con la tecnología de Ford App. Conócela en Ford.cl. Elige mejorar a tu equipo y hacer crecer tu negocio. En Mando Medio vas a encontrar capacitaciones en comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y más. Programas financiables con Sense. Conoce más en mandomedio.com. Haz que tu próximo evento esté a otro nivel en MDS Hotel Concepción y MDS Hotel Chillán. Salones equipados, centro de eventos, excelente ubicación y estacionamientos para que todo funcione perfecto. Descubre todo lo que MDS Hoteles tiene para ti en mdshoteles.com. Y en EconoRent encuentras rentacar, leasing operativo, arriendos diarios, semanales y mensuales con una flota que siempre está renovada. Tienes cobertura nacional en las principales ciudades y en todos los aeropuertos del país. Asesores expertos y beneficios que suman en cada kilómetro. Infórmate más en econorrent.cl. Con Muse nos vamos a la pausa, pero estamos de vuelta inmediato. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. Contrata internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28,990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46,990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. ¿Cerraste el negocio hoy? Hoy no alcancé. Estuve toda la mañana pagando boletas en vez de vender. Tu equipo está listo para vender, no para rendir. Con Rinde Gastos, sacas una foto y listo. Se integra a tu ERP y valida automáticamente al emisor ante el Servicio de Impuestos Internos. Devuélvele el tiempo a tu equipo con Rinde Gastos. Descubre más en rindegastos.com. Entonces tenemos la consulta médica de Gaspar, los exámenes de sangre, el escáner, las radiografías, los medicamentos y las sesiones de kinesiología. Todo en UC Cristus. ¿Todo eso es lo que tenemos que pagar? No, eso es todo lo que nos cubre el seguro. Con el seguro complementario UC Cristus puedes ahorrar en consultas, exámenes, tratamientos y medicamentos, cubriendo lo que FONASA o ISAPRE no alcanzan. Y con el respaldo de la medicina UC. Con seguros de salud UC Cristus nos sentimos seguros. Conoce más en segurosuccristus.cl. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
En Farmacias Ahumada lanzamos Salud y Nutrición, un espacio con todo lo que necesita tu cuerpo en cada etapa de la vida para seguir disfrutando lo que te hace bien. Por eso preguntamos, ¿qué te hace bien para mantenerte activo? Que no me duelan las rodillas. Mete un gol. Me hace bien mis 8 horas de sueño. Me hace bien soñar con los 21K. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida. Todos sabemos que marzo marca el verdadero inicio del año operacional. Es el mes donde la gestión de personas debe funcionar con mayor precisión, remuneraciones correctas, asistencia en línea, documentos firmados a tiempo y las declaraciones juradas sin errores. No se trata solo de cumplir, se trata de operar con control. Con Talana, automatiza tu gestión en un ecosistema all-in-one, reduciendo carga manual y riesgo operativo. Conoce más en talana.com. Elevamos personas y organizaciones. Talana, tecnología humana. Si estás pensando comprar un auto, hazlo con tranquilidad y ven a Autos Usados Bruno Fritsch. Más de 1000 autos disponibles de las mejores marcas, revisados por expertos y con cobertura mecánica. ¿No quedas conforme? Te lo cambiamos. Ándate a la segura. Compra con respaldo y la confianza que solo te puede dar Bruno Fritsch. Te esperamos en nuestras sucursales Bruno Fritsch y en bf.cl. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Y este es Rodrigo Bravo. ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú, Juanma? Muy bien. 8:40 minutos. Sí, no, las mañanas son terribles. Le pido disculpas a los auditores porque me pasa todos los días. Oh, está bien, no pasa nada. Oye, se nos fue el verano, pero es el Día Internacional de la Felicidad. ¿Te gusta más el verano o el invierno? El invierno. El invierno. O sea, me encanta el verano, pero de vacaciones. El verano trabajando es terrible. A todo el mundo. Sí, a mí también me gusta el invierno de vacaciones. El verano en la playa, el verano en la piscina, rico. Pero estar trabajando con calor es bien difícil. Sí. Y compadezco y valoro a los periodistas que están en terreno, porque claro, yo salgo, pero salgo poquito. Sí, y voy a oficinas por lo general, o a restaurantes con alguna fuente. Claro, los otros están ahí en plena calle. Oye, pero hemos tenido que dejar los pies en la calle reporteando esta semana porque ha sido muy intensa. Tú lo decías el lunes o el martes que pucha que hay que estudiar porque nos bombardearon. Sí, pues, así como el copamiento comunicacional ha pactado la política y al gobierno de José Antonio Cast también al periodismo. Porque... O sea, yo anoche leyendo entre las millones de cosas los nuevos anuncios del ministro de Hacienda en el seminario del Diario Financiero. Manso seminario que se mandó. No, y además y el equipo del ministro Quiroz diciendo que no iba a hacer ninguna cosa, ningún anuncio y terminó, pero... O sea, remeciéndote. Han habido declaraciones, Juanma, en ese tono, de Jorge Quiroz y también de José García Ruminot en las últimas horas, que básicamente lo que intentan reflejar el programa de gobierno, las prioridades del gobierno de José Antonio Cast, pero con frases que son bien duras, pero que marcan lo que quieren hacer, que es básicamente... No tenemos problemas si es que hay que tomar medidas impopulares. No venimos acá a hacer la guinda de la torta para que la gente nos valore, pero nos va a valorar por nuestros hechos, básicamente. Y eso ha traído como consecuencia que Jorge Quiroz se transformó en el protagonista del inicio del gobierno. Ha sido el que ha marcado las vocerías más duras en términos de definiciones y decisiones que va a tomar la administración de José Antonio Cast, algunas que podrían ser administrativas, como las modificaciones que podrían hacerle al MEPCO, pero lo conversabas tú y le preguntabas a Luis de Granch sobre las medidas de mitigación. Claro. La compensación que se le va a hacer a la ciudadanía para evitar no solo el fantasma de las movilizaciones, sino que el impacto al bolsillo. Cuando te toca en el bolsillo a cualquiera de nosotros, da lo mismo donde vivas, cómo desarrolles tu día a día, pero en particular a quienes tienen que andar en micro, comprar todos los días medicamentos en el minimarket de la esquina. El alza de la benzina puede provocar un descontento ciudadano que es bien relevante y por eso el ojo y el foco está puesto en las medidas de mitigación que podríamos conocer en las próximas horas. Se habla de lunes o viernes, pero a lo que iba con esto es que Jorge Quiroz ha marcado el relato de la moneda durante estos primeros días. Llevamos con una semana y un par de días de que asumió el 11 de marzo José Antonio Cast. Y él no solo se ha referido a esta posibilidad de que el combustible suba por realidades actuales del petróleo a nivel mundial, con lo que estamos viviendo en particular en Irán, y eso ha provocado que él haya tomado decisiones o haya explicitado más bien decisiones del gobierno que pueden ser impopulares, insisto, con lo que él ha planteado en los últimos días, pero
que son necesarias. Y así como el MEPCO, que quizás, Juanma, es lo que más impacta por la transversalidad de la medida, lo hizo también primero con el fin del FES, que el financiamiento de la educación superior que intentó sacar el gobierno de Gabriel Boric durante los últimos meses del Congreso, pero que no tuvo el respaldo para tramitarlo en distintas comisiones. Cómo olvidar cuando no se citó a sesión en el Senado por parte del senador Gustavo Sangüesa a la Comisión de Educación que tenía que tratar este tema, cosa que fue justificada, por supuesto, por el senador de la UDI días después. Pero el FES ya recibió el portazo del gobierno. Hablamos, Juanma, de la gratuidad, que es un poco lo que conversábamos en la pausa, que es otra de estas medidas que además generó el impacto y la conclusión de la oposición de que se venía una arremetida para terminar programas sociales. Pero se fue deslizando durante los días el propio Jorge Quirós que esto se trataba de una medida mucho más acotada, que se iba a respetar a quienes estudiaban en centros de educación superior y que esto más bien implicaba que quienes hoy día tienen mayor posibilidad de ingresos queden fuera de esta posibilidad, al igual que el CAE, que es otra de las medidas que también Quirós anunció estos días. Y como tú decías ayer en el seminario del DF, con ventilador. No, claro. Ahora, lo del CAE, a diferencia de lo del MEPCO, tiene más justificación desde la perspectiva social, porque estamos viendo gente que está abusando del sistema. O sea, que se cuela por la gratuidad y que no le correspondería. O sea, no califica para el decir que debería. O gente que no está pagando el CAE y debería estarlo pagando. Porque no pagar un crédito, como dijo el ministro de Hacienda, no es una política, no es un derecho social adquirido. O sea, en ningún caso no es un derecho social adquirido no pagar un crédito. Exacto. O sea, distinto es que te hayan dado la gratuidad y si correspondía. Entonces, creo que el ajuste por ahí tiene menos justificación de crítica. Uh-huh. Pero en el caso del MEPCO va a ser muy delicado el anuncio que pueda hacer este fin de semana. Todas las otras políticas pueden tener disquisiciones técnicas de expertos de un lado y del otro diciendo si esto va a tener o no un impacto real en la reactivación económica, en las arcas fiscales, con menor recaudación tributaria. Allí los economistas pueden discutir, pero a nivel técnico. Pero una medida que implique un sinceramiento del precio de los combustibles va a tener un impacto en el bolsillo, puede tener un impacto en la inflación, puede tener un impacto en la cadena de suministro por el transporte, puede generar problemas con los gremios del transporte de carga y con la ciudadanía en términos generales cuando vea que se le encarece, y puede terminar al mismo tiempo generando también, no sé, algún tipo de incentivo para la venta de los autos eléctricos o los híbridos. No sé, si tiene muchos efectos el anuncio del MEPCO. O sea, yo creo que ese anuncio tiene que ser mucho más delicado. No es la renita de Darwin. Sí, es verdad, porque acá la consecuencia no solo es el alza de la benzina, lo que significa el alza del transporte, no solo el transporte público, sino que también el de carga, por ende un alza en el IPC, por ende un alza en la alimentación y en todos los productos, entonces el impacto es muy grande. Claro. Y en términos de, por ejemplo, lo conversabas con Luis de Granch, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, la rebaja que se puede hacer, por ejemplo, del pasaje del transporte público es infinitamente menor al alza que podría tener el combustible y que implica un gasto fiscal enorme. Creo que cuando uno aterriza las cifras y conoce un poquito más lo que está pasando, tiene sentido y lógica que el impacto más bien sea inmediato, se invierta una cierta cantidad de dinero y el alza se produzca en los próximos días, con lo que va a generar absolutamente, pero dilatar esta decisión, lo conversaba ayer con una alta autoridad del gobierno del presidente José Antonio Kast, puede ser el desangre más grande y la crisis más extendida, y eso es parte de lo que está analizando la moneda por estos días. Una moneda que, les decía, tiene a Jorge Quirós como no solo como el principal vocero de los últimos días, sino que como el que está marcando la línea de lo que pretende hacer el gobierno de José Antonio Kast. Se ha convertido en el gran protagónico de este gobierno, sin duda. Más que cualquier otro ministro. Más que cualquier otro ministro. De hecho, si uno cuenta las intervenciones públicas, infinitamente son superiores las de Quirós a otros ministros. Lo conversábamos ayer, muchos ministros que no han aparecido públicamente. Hoy sí vamos a tener disponible en una actividad muy relevante a la ministra de Salud, Maicho Malí, que va a decretar esta alerta sanitaria oncológica, que es parte de las promesas también del gobierno del presidente José Antonio Kast. Brevemente, ¿quién es Jorge Quirós? Él es un economista, ingeniero comercial que nació en la región de Valparaíso el año 62, tiene 63 años, que ha tenido un historial
que partió, Juanma, cuando lo conocimos, con mucha crítica a la colusión de los pollos. Incluso se escribió por ahí en algunos medios de comunicación que estábamos hablando de el hombre de la colusión que llegaba al equipo de José Antonio Kast. Fuimos precisando con el correr de los días que él había realizado informes. No es un responsable directo, por supuesto, de lo que ocurrió con los pollos. Una cosa es hacer un informe y otra tomar una decisión. Sin duda. Pero Jorge Antonio Quirós Castro, ministro de Hacienda de José Antonio Kast, te diría que se suma al equipo como asesor de José Antonio Kast por la relación que tenía con Rodolfo Carter. Él era parte del equipo que asesoraba a Rodolfo Carter y llega finalmente al equipo de Kast. Jorge Quirós, fundador de Quirós y Asociados, esta consultora especializada en análisis económico financiero, en regulación, en fusión y adquisiciones, que es ese fantasma que le duró los primeros días. Pero ha despejado muchas dudas y, insisto en el punto, ha marcado la línea del gobierno para lo que viene de aquí en adelante. Punto 1. La creación de Vince Clarke para la banda Yazoo. La canción se llama Don't Go, el segundo single de este dúo británico formado por la voz de Alison Moyet y los teclados de Vince Clarke, este músico inglés conocido principalmente por haber sido el importante precursor de la música electrónica, haber ayudado a la formación de Depeche Mode, así como también de Erasure, pero entre medio tuvo por supuesto también su participación en Yazoo. Don't Go, una gran canción, porque hoy en Canción Infinita tenemos fiesta New Wave, y este sonido es totalmente New Wave. Solo anticipo de lo que tenemos esta noche en Canción Infinita. Estar cerca es proteger lo que más quieres, es darte respaldo y tranquilidad cuando lo necesitas. Conócelos en southbridgeseguros.cl, más que seguros, cerca de ti. Starlink Direct to Cell ya está en Entel Empresa. Conoce el nuevo servicio de cobertura satelital para todos sus clientes móviles. Entel Empresa es la primera y única operadora en Latinoamérica con mensajería satelital directa al celular. Envía y recibe hasta 20 SMS mensuales sin costo. Entel Empresas, contigo en todas. Estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas sustentables para familias del Biobío. Aprendizaje que conecta con las necesidades reales y forma mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián. Fundación UC Christus impulsa el programa 1000 cirugías ambulatorias para reducir listas de espera y acercar lo mejor de la medicina UC a más personas. Gracias al aporte de sus socios, la Fundación sigue transformando vidas. Rodrigo Bravo. Atento a lo que está pasando en este minuto en La Moneda, el presidente José Antonio Kast se refiere a la muerte del carabinero confirmada en las últimas horas, el carabinero atacado en Puerto Varas. Se espera que anuncie duelo nacional por 3 días. Es un día que es muy agitado para La Moneda porque también, Juanma, parten la auditoría. Así es, pues es ya formalmente la auditoría al gobierno anterior. Nosotros estamos terminando, viene Más que Números. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo los espero a las 10 de la mañana en algo diferente, donde también seguiremos hablando de economía y de contingencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros, mi querido Rodrigo. Nos juntamos durante el día. Muy buen fin de semana para todos. Y bueno, bienvenido al otoño. Ojo con las lluvias que